Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Sorgo. Ya estamos en nuestra sexta charla de este ciclo 2014. Parece mentira, ¿no? Que hemos avanzado ya estas últimas 6 semanas con realmente un grupo de disertantes muy interesantes, con una temática muy amplia. Recordarán que al principio estuvimos con Gustavo Clemente viendo el silaje de sorgo. Gauchat nos habló de sorgo de segunda sobre trigo, una opción para distintos tipos de clases de suelos en el sur de Santa Fe, en la zona central de Santa Fe. Juan Baudino también nos estuvo hablando de el rol del sorgo en la producción de leche. Gustavo Dalmacio nos dio un pantallazo de su experiencia en el sur de Buenos Aires. Después estuvimos con Pedro Pardo, que nos estuvo comentando sobre el manejo para producción de sorgo de alto potencial. Y hoy, bueno, llegamos a la última charla de este ciclo, en el cual tenemos al ingeniero Marcelo de León, del INTA Manfredi, y también profesor de nutrición animal de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual vamos a estar hablando sobre el uso del sorgo en nutrición animal. O sea, como verán, Advanta realmente se preocupó y trajo una amplia gama de temas y de disertantes para profundizar en esto que hemos llamado Hablemos de Sorgo. Eh, Mensajes parroquiales. Recuerden que a lo largo de la presentación, que va a durar más o menos 40-45 minutos, ustedes pueden ir enviándonos sus preguntas, muchas de ustedes ya nos las han enviado, que al final vamos a hacer un bloquecito de unos 15-20 minutos tratando de cubrir la mayoría de las preguntas. En caso que no logremos contestar todas, el equipo de Advanta, nosotros vamos a pasar esas preguntas al equipo de Advanta para que se las puedan contestar directamente. Así que bueno, nada más, le damos la bienvenida a Marcelo, toda la audiencia es tuya y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, el tema que nos convoca es el uso de sorgos en la nutrición animal con una definición previa que cuando tratemos el tema de nutrición animal vamos a estar hablando de alimentación de bovinos en particular. Por lo tanto, el tema lo vamos a abordar prácticamente en dos facetas. Primero, cuestiones que hacen a la alimentación de bovinos y nutrición animal en términos generales, para después entrar en particular al uso de sorgo, específicamente como alimentos en sus distintas versiones para lo que sería nuestro objetivo, que es alimentación de bovinos y producción ganadera. Entonces, lo primero, alguna definición respecto a lo que entendemos como nutrición animal, que es la relación entre el alimento y el funcionamiento del organismo animal. Ese funcionamiento está básicamente orientado a la producción. Para ello, entonces, necesitamos recorrer algunos aspectos que son los más importantes para analizar esta relación, que es cuál es la composición de esos alimentos y sus propiedades nutricionales, cuál es la transformación que dentro del organismo animal para su objetivo productivo van a sufrir esos alimentos. Un tercer aspecto, que es el consumo de alimento como uno de los factores que más impacta en lo que va a ser sobre todo la respuesta animal, y los procesos de utilización de los nutrientes ya en la síntesis productiva que hace el animal para sus objetivos productivos, que son cubrir sus requerimientos nutricionales. Entonces, dentro de este esquema o esta idea, vamos a también definir los alimentos como el material que puede ser ingerido por parte de los animales, pero que tiene que ser también procesado o digerido para que sea, por último, absorbido, y que esa absorción, esos componentes que va a absorber finalmente el animal, sean capaces de aportar nutrientes y obtener la determinada respuesta animal que será nuestro objetivo productivo en cada uno de los sistemas de producción. Por lo tanto,
desde el punto de vista de los alimentos, ya que los sorgos en sus distintas versiones los vamos a analizar como alimentos, nos llevan a que tengamos que conocer como objetivo cuál es la respuesta animal que podemos obtener con determinado tipo de alimentos. Por lo tanto, esa respuesta animal parte de una cuantificación que es necesario que hagamos de lo que son los aportes de nutrientes por parte de los alimentos, y ahí vamos a analizar en particular los sorgos, en función de los requerimientos del animal, que va a tener características propias según cuál sea el tipo de animal de que se trate. Entonces, desde un punto de vista cuantitativo, la nutrición animal la podemos sintetizar en esta ecuación que dice que la respuesta animal o la producción es igual al aporte que hacen los alimentos en función del requerimiento de los animales. Entonces los alimentos se convierten en el eje central de análisis en primera instancia para preguntarnos y conocer qué composición o calidad tiene el alimento. Por eso vamos a analizar los distintos aspectos que hacen a la calidad de los distintos alimentos y en particular los sorgos. Si hablamos de aporte de nutrientes, tenemos que preguntarnos cuánto puede consumir o comer un animal de un determinado alimento. Cuando ese alimento es consumido en una cierta cantidad y tiene como respuesta un determinado nivel de producción, podemos estar hablando directamente de la eficiencia de conversión que tiene alimento en producto. Por ejemplo, kilos de alimento en kilos de ganancia de peso o kilos de alimento en litros de leche. Otra pregunta es cuánto alimento necesitamos, cuánto tenemos, o sea, aspectos cuantitativos que hacen a poder planificar la cantidad necesaria según el consumo y los requerimientos ya de determinados lotes de animales. La pregunta siguiente sería cuánto nos cuesta cada tipo de alimento para tener ya en términos finales el resultado económico que se puede obtener del uso de distintos alimentos. Entonces, este es el recorrido que vamos a hacer desde su composición, desde la composición de los alimentos, hasta lo que pretendemos que es tener un resultado económico de la utilización de ese alimento en un determinado sistema de producción. Entonces, en primera instancia, lo que podemos definir es que los nutrientes contenidos en un alimento, como la figura señala acá, como si fuese una macromolécula, a partir de esa composición que tiene el nutriente en el alimento, lo que va a ocurrir es que se va a tener que dar todo un proceso de digestión hasta que eso se transforme en el nutriente a ser utilizado por el animal. Quiere decir que si bien nosotros vamos a iniciar nuestro análisis y podemos caracterizar nuestros alimentos a través de su composición, lo que finalmente va a utilizar el animal es algo totalmente distinto en composición y en cantidad. Por lo tanto, necesitamos conocer por lo menos las bases generales de lo que son estos procesos de transformación que ejecuta el animal en su proceso digestivo, que es lo que le va a permitir obtener los nutrientes para su síntesis de producto final. Casualmente, los bovinos, como rumiante, en una transformación muy particular, ya que esa transformación se produce en el rumen a través de la fermentación de una serie de microorganismos en un
ambiente absolutamente particular que hace que esas modificaciones sean muy importantes y prácticamente los productos finales sean de una composición totalmente distinta a la composición original de los alimentos. Por eso, el primer mensaje para tener en cuenta, para considerar y para analizar, que después por último nos va a servir para definir estrategias de alimentación, es que no estamos alimentando directamente al animal, sino que en primera instancia estamos alimentando bacterias, estamos alimentando microorganismos que necesitamos que trabajen efectivamente, que trabajen eficientemente, degradando los alimentos que consume el animal, para que a partir de ese proceso recién se formen y se produzcan los nutrientes que va a utilizar el animal para sus requerimientos. Sus requerimientos van a estar en primera instancia relacionados al mantenimiento y luego relacionados a la producción. Esto es muy importante porque ya vamos a ver cómo la valoración de los alimentos tiene absoluta relación con este proceso y con esta idea particular en el caso de los rumiantes. Entonces, ya entrando a composición de los alimentos, que es algo primario que tenemos que conocer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento de la composición de los alimentos que vamos a suministrar, con los cuales vamos a alimentar los animales, en los cuales la primera gran división es el componente agua y el componente materia seca. El componente agua es un componente que simplemente es una parte del alimento, pero que no contiene a los nutrientes. Por lo tanto, es muy importante descontar el agua en cualquier análisis de composición de alimentos. Vamos a hablar de composición sobre la materia seca, descontando siempre el agua. Para verlo en forma gráfica, podemos ver que sobre un peso, sobre un componente total de un alimento, donde tiene nutrientes o materia seca y también tiene agua, descontándole el agua, nos queda el peso seco o la materia seca, donde están efectivamente los nutrientes. Y no es lo mismo entonces este contenido de agua que tenemos en la pantalla a mano izquierda que este contenido de agua para la misma cantidad de nutrientes, porque eso nos puede llevar a errores importantes, sobre todo a la hora del cálculo del aporte de nutrientes y sobre todo el consumo. El consumo que hace un animal de un alimento se calcula en materia seca. El agua es un adicional. En el caso particular de los silajes, como uno de los productos provenientes del sorgo muy importante en la alimentación animal, el contenido de materia seca es de tal importancia que es lo primero que deberíamos conocer o analizar en cualquier silaje. Como ejemplo, tenemos simplemente que desde un punto de vista cuantitativo, o sea, cuánto forraje tenemos en materia seca, que es lo que nos sirve para cuantificar lo que podemos alimentar en cuanto al consumo y relacionar al consumo de los animales, vemos que si suponemos un rendimiento de 45.000 kilos de materia verde por hectárea, que muchas veces el rendimiento y la mayoría de las veces se estima en materia verde, que es lo que se está picando y se está embolsando o se está ensilando, vemos que según cuál sea el porcentaje de materia seca, y acá en este cuadro tenemos 28% de materia seca, 32, 36 o 40% de materia seca, al transformar esos kilos de materia verde por hectárea en materia seca por hectárea, vemos que
cambia en forma muy importante los kilos de materia seca, que son los kilos de alimento y los kilos de nutriente. Si esto, y a modo de ejemplo, lo transformamos a raciones que puede consumir un determinado animal, vemos esa transformación en cantidad de raciones por hectárea. Y vemos que podemos tener desde 1.500 raciones a 2.250 raciones, lo que implica un 43% de diferencia simplemente por una variación en el porcentaje de materia seca. Entonces, particularmente y muy especialmente en el caso de los silajes, es muy importante en primera instancia la determinación de materia seca, ya que es muy variable y va a determinar la cantidad de forraje que tenemos disponible. En el caso de granos, vamos a ver que el grano seco tiene mucha menos variabilidad en el porcentaje de materia seca, pero también genera una diferencia en lo que puede ser el grano húmedo como alimento posible de utilizar dentro de los productos concretamente de sorgo. Entonces ese es el primer comentario, ya que de aquí en más vamos a hablar de composición de los alimentos, siempre relacionado a la materia seca. Y esa materia seca está compuesta fundamentalmente por células vegetales. Y esas células vegetales son las que contienen los nutrientes. Y es la base del análisis de lo que es la composición de nutrientes, su calidad y su valor nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de los nutrientes que están en el contenido celular, proteínas, azúcares, lípidos, almidón, en el caso del grano, y otra serie de nutrientes que están en la pared celular de los vegetales. Y esa pared celular tiene distintas capas, distintos componentes, hablamos de pared primaria y secundaria, está la celulosa, la hemicelulosa, y está la lignina, que es un factor casualmente anticalidad o un factor que impide la degradación de los contenidos celulares y de los componentes celulares. Entonces, esto es muy importante porque los nutrientes están acá, están en las células vegetales, y cuando veamos los análisis de calidad y cuando pedimos un análisis de calidad en cualquier laboratorio, lo que nos van a dar es parámetros que se relacionan casualmente a qué proporciones hay de las distintas fracciones de la pared celular. Están ahí los hidratos de carbono, por ejemplo, todo lo que son azúcares y almidones están en el contenido celular, y todo lo que son hidratos de carbono estructurales, como ya dijimos, celulosa, hemicelulosa, lignina, están en la pared celular. ¿Y cuál es la diferencia de los tipos de hidratos de carbono, que son los que van a proveer la energía al animal, que estén en el contenido o en la pared celular? Bueno, casualmente lo que cambia es la capacidad de utilizar esos nutrientes por parte del animal. Todo lo que está en el contenido celular es de alta y completa disponibilidad nutricional. El animal los puede usar casi en su totalidad. Mientras que los hidratos de carbono que están en la pared celular son ya sea indigeribles, la lignina, básicamente el principal componente que está en la pared celular y es indigerible, y la celulosa y hemicelulosa, que pueden ser componentes que cuantitativamente sean muy importantes en el contenido del forraje, porque esto lo que le da estructura a la planta, es de una degradación parcial. Y cuando decimos parcial, puede ser muy baja o puede ser muy alta esa degradación. Entonces, si hay un componente que es importante cuantitativamente como la pared celular, sobre todo en la planta, y en la planta en estados avanzados de crecimiento,
y en el sorgo estaríamos hablando directamente de la planta en el estado en que se va a picar como silaje, estamos con altos contenidos de pared celular. Por el contrario, cuando hablamos del grano, el grano tiene altos contenidos de almidón, que son parte del contenido celular y de alta degradación. Entonces, estamos viendo cómo cada uno de los componentes de la planta lo que nos va a estar mostrando es su capacidad de aportar nutrientes totalmente distinta. Y también están los compuestos nitrogenados, proteínas o compuestos no proteicos. Eso está englobado en los análisis en lo que es proteína bruta. Y vamos a ver que proteína bruta es un indicador que nos dice poco de lo que realmente le llega como nutriente al animal. Es una primera cuantificación general del nitrógeno presente en la planta. Entonces, los análisis de alimentos, que es lo que debemos hacer para conocer la composición y calidad de nuestros forrajes, tienen distintas formas. El sistema más importante que se usa en la mayoría de los laboratorios es el sistema de detergentes o BANSUS, que simplemente entonces lo que nos da es el contenido celular, es lo primero que desaparece en el análisis y nos queda lo que llamamos pared celular. El indicador que nos da como resultado el laboratorio es FDN, fibra detergente neutro. Cuando a esa fibra detergente neutro se le elimina el componente de mayor digestibilidad, que es la hemicelulosa, nos queda FDA o fibra detergente ácido, que es el componente de menos digestión. Entonces, bueno, cada uno de estos componentes tiene distinta función. Necesitamos la fibra para la rumia, para el efecto buffer, y necesitamos los nutrientes que ayudan a aumentar el consumo y que ayudan a aportar nutrientes. Esto se observa a través de la digestibilidad. Podemos tener distintos valores de digestibilidad que nos van a ir diciendo, según su valor, la calidad o el nivel de aporte de nutrientes. Entonces vamos a ver valores de digestibilidad relacionados a la calidad y composición de los alimentos provenientes del sorgo. La planta también, cuando crece la planta, van aumentando los componentes de la pared celular, por lo tanto se van tornando de menor digestibilidad y según cuál sea el componente de la planta, también va a tener distinta digestibilidad. El tallo, como tiene más pared celular y más pared celular lignificada, tiene menor digestibilidad que las hojas. Entonces esto va a ser de fundamental importancia cuando hablemos de la calidad de los forrajes, por ejemplo, el caso de los silajes. La digestibilidad entonces se torna en el primer elemento cuantitativo que tenemos que tener en cuenta y que vamos a usar para la cuantificación de la calidad y la respuesta animal que podemos tener. ¿Qué es la digestibilidad? ¿Cuánto del consumo que puede hacer un animal se digiere y cuánto no se digiere y se pierde en la excreción? Y este es el principal factor, la principal fuente de pérdidas de nutrientes por parte de un animal, lo que no se digiere. Esa digestión, ¿cómo se da? Se da dentro del rumen, a través de los procesos que dijimos de degradación, donde estas bacterias que están en el rumen van degradando los componentes del alimento y van sintetizando nuevos componentes, sobre todo proteína bacteriana. Y como residuo van quedando ácidos grasos que se llaman, que son absorbidos por las paredes del rumen y es la fuente de energía para el animal. Por lo tanto, lo que se produce en esta simbiosis y en esta degradación es lo que provoca los nutrientes que va a usar el animal. Mientras más digestibilidad, más degradación y más síntesis de productos. Los componentes energéticos son los que dijimos provenientes de los hidratos de carbono y los lípidos. El nitrógeno es simplemente un proceso en el cual se degrada todos los componentes
de la proteína bruta y se sintetiza una nueva proteína. Y eso es lo importante. El animal en su proteína, en su requerimiento de proteína, no usa nada de la proteína original del alimento, sino que es una nueva síntesis de proteína que le llamamos proteína bacteriana. Eso tiene que ser entonces para las bacterias acoplado. Digamos, cuando degrada componentes nitrogenados, también tiene que tener la energía para eso. Entonces, ese es uno de los puntos centrales, el acople y el balance de nutrientes entre lo que es la energía y la proteína para que ese rumen y esas bacterias estén bien alimentadas. Entonces, los concentrados energéticos y proteicos, en realidad lo que necesitamos es que tengan iguales tasas de degradación, que se degraden en la misma velocidad para que las bacterias tengan nutrientes en forma permanente. Y esto hay que cuantificarlo. Para cuantificar esto hay una serie de bases nutricionales. Debemos conocer, como ya dijimos, la producción P va a ser igual al aporte menos el requerimiento. El aporte lo hace el alimento y el requerimiento es propio del animal. Entonces, ¿cómo se relaciona el alimento con el animal? Dijimos, el alimento lo podemos definir con su digestibilidad, su contenido de proteína. El animal lo podemos definir con el peso vivo, la raza, el sexo, etc. ¿Y cómo relacionamos una cosa con otra? A través del consumo. ¿Cuánto puede consumir un animal de un determinado alimento? Entonces, esta relación que decíamos recién de la producción, la podemos cuantificar a partir del aporte que hace un alimento según cuánto sea consumido y cuánto cubra el requerimiento del animal. Ahora, no solamente el consumo nos va a poder hacer esa predicción, sino además que también nos va a definir el costo de alimentación, la cantidad de alimento necesario para un sistema de producción, la respuesta animal, la carga animal, la producción por hectárea y los costos de alimentación en función de un producto, un margen bruto o un margen económico o un resultado económico del uso de ese alimento. Por lo tanto, la variable de consumo es muy importante y es la que de nuevo nos permite relacionar estas dos variables. Bueno, ya dijimos también que de la energía total que consume un animal, la principal pérdida está en las heces fecales. En la proteína, básicamente, lo que vemos es la proteína cruda microbiana que se forma y luego que se transforma en proteína metabolizable. Eso es lo que cuantificamos nutricionalmente. Quiere decir que ya nos desvinculamos del contenido de proteína bruta, sino que llegamos a la proteína metabolizable, que es lo que el animal va a utilizar. Si vemos un ejemplo del contenido total de energía que consume un animal, vemos que queda retenido en el tejido una proporción que en este caso es el 12%, o sea, consume 9 kilos de materia seca y para ganar 1 kilo de peso vivo, pero en realidad a nivel de energía la síntesis es un 12%. ¿Y esto qué importancia tiene? Que lo que tenemos que tratar de lograr es ser lo más eficiente posible en este proceso de transformación o uso de la energía que tiene el alimento en producto animal. Ese es el desafío. Entonces, según cuánto come una vaca o un novillo, va a ser el aporte de nutrientes, va a ser el costo y va a ser esta eficiencia de conversión. El modelo sería un poco el siguiente. El animal nos define los requerimientos, el alimento los aportes, el consumo nos da la producción y el costo, nos define también la carga animal, por lo tanto eso es lo que nos da un resultado a nivel ya de sistema de producción que podemos analizar y recalcular e ir buscando la mayor eficiencia a través de este análisis. Esa sería la propuesta de trabajo. Si vemos algunos datos y algunos ejemplos en particular, vemos cómo impacta la digestibilidad a distintos niveles, y esto es, por ejemplo, acá tenemos un rango que entre 50 y 70 pueden estar, por ejemplo, los silajes de planta entera de sorgo.
más de 70 están los concentrados energéticos, o sea, los granos de sorgo, los henos o los forrajes están un poco por debajo. Y acá tenemos que a estos niveles de digestibilidad, las barras verdes son los niveles de cambio en el consumo, y el número de arriba es la ganancia de peso, en este caso en un novillo de 250 kilos. Entonces vemos que de 55% de digestibilidad con 225 gramos de ganancia de peso, podemos pasar con un aumento de 5 puntos de digestibilidad a más del doble de ganancia de peso con 500 gramos y con 10 puntos de digestibilidad prácticamente a 900 gramos. Este es el impacto que tiene la digestibilidad en el consumo y que se traslada y se transforma en ganancia de peso. Los usos, ya entrando a los sorgos en particular, la mayoría de las formas de uso de los sorgos son como forrajes conservados, ya sea el grano seco, el grano húmedo, el silaje de planta entera, el sorgo diferido en pie. Quiere decir que lo único que no estaríamos contando en este caso de todas formas de conservación del uso del sorgo es el uso en pastoreo directo del sorgo en crecimiento, del sorgo en planta en verde. Pero la idea es focalizar en estos 4 usos porque son quizá los más importantes, los más frecuentes y donde más variabilidad hay en la calidad y en la forma en que tenemos que tener en cuenta para su utilización. Si nos preguntamos el sorgo seco versus el sorgo húmedo, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son concretas en que el grano húmedo de sorgo tiene mayor digestibilidad que el grano seco. ¿Por qué? Porque a medida que el grano se va secando, se va formando una matriz, una malla proteica donde están contenidos los granos de almidón, y esa malla proteica es una barrera, una restricción para que las bacterias ataquen ese grano de almidón. Por lo tanto, aquí están tanto la materia seca, la degradación de la materia seca, la degradación de la proteína y la degradación del almidón son mayores en el grano húmedo respecto al grano seco, simplemente por esta formación de la matriz proteica en el desarrollo y madurez del grano. Otra pregunta que nos hacemos, con los taninos, ¿qué ocurre? Vemos que cuando la humedad del grano es alta, o sea, sería grano húmedo, que es el mismo estado de humedad que tiene el grano cuando picamos la planta entera para hacer silaje. Quiere decir que el grano húmedo, ya sea cosechado y embolsado, o el grano que está en los silajes, estamos hablando de 30-35% de humedad, que entre alto tanino y bajo tanino no hay una gran diferencia, que se magnifica cuando el grano está seco. El grano a 14% de humedad presenta sí mucha mayor diferencia, no solamente en la degradación que dijimos antes, sino también en el contenido de taninos. Por lo tanto, estamos de nuevo enfatizando en que los granos húmedos son de mayor calidad que los granos secos. Si vemos el grano húmedo en general bajo tanino, prácticamente estaríamos con una equiparación al grano de maíz desde el punto de vista de la posibilidad de degradación y de aporte de nutrientes por degradación de los almidones. Y si comparamos entonces el grano húmedo, que estaría en primer lugar en calidad, después el grano seco, después el silaje de planta entera y por último el sorgo diferido en pie. Ese sería el rango de calidad en las distintas alternativas de uso del sorgo como forraje conservado. Cuando observamos la gran variabilidad que hay en sorgos, en tipo de materiales, en tipo de híbridos, en composición, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen un fotosensitivo y un sorgo que le podemos llamar silero o doble propósito con alta proporción de grano versus otro que no tiene prácticamente grano.
vemos dos sorgos con distinto desarrollo, con distinta proporción de grano, vemos sorgos de gran altura, de gran desarrollo, con diferencias también en el contenido de grano. Es lo que nos lleva a la pregunta de decir, bueno, ¿y qué diferencias hay en los distintos sorgos respecto a la calidad, a la composición y al aporte de nutrientes? El aporte de grano, entonces, es la que genera una gran diferencia y podemos tener alto aporte de grano o muy alto aporte de grano en cultivos de sorgo, ya sea tipo granífero o doble propósito, como lo que vemos acá, con granos, por ejemplo, bajo tanino, que si son destinados a grano húmedo o a silaje de planta entera, ese grano va a estar con alto contenido de humedad, no va a estar como grano seco. Es lo que nos va perfilando las más altas calidades de forraje. O un sorgo silero como este, que lo definimos como un sorgo con un aporte de grano importante, quizá no el máximo, pero un buen desarrollo de planta y un buen aporte en cantidad. Entonces, en digestibilidad, que es la primera variable que dijimos, ¿qué podemos ver respecto a estos distintos tipos de sorgo? Bueno, vemos que los valores más altos de digestibilidad están en los sorgos tipo granífero, después le siguen pero muy cerca los sileros, están, yo diría, bastante por debajo los forrajeros, y si lo comparamos con el maíz, vemos que los sorgos tipo granífero con alta proporción de grano pueden estar muy cerca en digestibilidad respecto al maíz. Si esto lo relacionamos con el contenido de grano, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay una alta relación entre la digestibilidad. Las bajas digestibilidades del 55% son aquellos materiales que prácticamente no tienen grano o tienen muy poco grano, y va creciendo la digestibilidad conjuntamente con la proporción de grano. Pero además tenemos variaciones de digestibilidad, todas con alto grano. Y también tenemos otras variaciones, quizá menores, pero con variaciones en el contenido de grano. Por lo tanto, quiere decir que no solamente el contenido de grano es el que define la digestibilidad, sino que el tipo de grano y el tipo de tallo o el tipo de planta. Porque el grano puede participar, como vemos en este gráfico, en los mayores rangos, que está señalado en amarillo, entre el 40 y 50% de la planta entera es grano, pero el otro 60 o 50% es planta. Quiere decir que el sorgo, además, tenemos una alta variabilidad en la composición o característica intrínseca de los granos y, sobre todo, de los tallos como aporte de nutrientes a esta digestibilidad. Si vemos un caso, es un caso real, un caso medido en un campo donde se sembraron distintos híbridos, y yo señalo la digestibilidad, un híbrido de 54% de digestibilidad y otro de 65% de digestibilidad. Esa es un rango de variación que vemos frecuentemente, 10 puntos de digestibilidad en distintos híbridos, esto sembrado en el mismo lote, en el mismo campo y de la misma manera. ¿Y qué pasa con esos distintos híbridos? El de 54% de digestibilidad, este es el consumo en kilos de materia seca por día de un novillo de 200 kilos. Esto es, si es calidad intermedia, cerca del 60%, y esto es el 65%. Si varía el consumo, también varía el consumo de energía, porque a su vez cada kilo que se consume por parte del animal tiene distinta concentración de energía. Quiere decir que el consumo de energía se ve diferenciado en mayor proporción. Si le descontamos los requerimientos para mantenimiento de ese animal, nos queda el saldo para la ganancia de peso. Y ese saldo para la ganancia de peso, transformado ya en ganancia de peso real, va desde 100 gramos por animal y por día, pasando por 650 gramos con la calidad intermedia, a 950 gramos
en el híbrido de mayor calidad con los datos que veíamos recién. Cuando esto lo medimos como grupos, esto lo hemos medido en el INTA, en una serie de híbridos graníferos, doble propósito, sileros y forrajeros, hemos medido estos niveles de consumo y estas ganancias de peso promedio, que nos terminan ratificando estas grandes diferencias que podemos obtener en silajes de sorgos obtenidos de distintos híbridos a partir de estos grandes grupos que tenemos caracterizados de esta manera. Y otro punto más, la proteína. ¿Qué pasa con la proteína? Todos los silajes de sorgo y los granos de sorgo, y más aún los sorgos diferidos, son deficitarios en proteína. ¿Deficitario para qué? Para que las bacterias del rumen degraden la proteína. Ese es el principal déficit. Y como ejemplo, un silaje de sorgo en el cual la dieta no se balanceó con proteína, sino que tenía el 7% normal de un silaje, y no podemos pedirle un silaje que tenga alta proteína, siempre va a tener baja proteína. La ganancia de peso de los animales fue 200 gramos. Si esa proteína se la agregamos, y todas al 12% de proteína de la dieta, pero se la agregamos con urea, o urea y pele de girasol, o pele de girasol, o semilla de algodón más urea, no todas dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque depende cómo se degrada esa proteína en el rumen. Entonces, vemos respuestas a la suplementación con proteína, en el caso de un silaje de sorgo, que pueden llegar a valores de hasta 1 kilo de ganancia de peso respecto a los 200 gramos sin proteína, y lo que nos modifica en la columna de la derecha es la eficiencia de conversión. Los kilos de alimento de silaje en este caso por cada kilo de ganancia de peso. Quiere decir que ahí es donde modificamos la eficiencia, modificamos el costo y modificamos el resultado económico. La respuesta animal en general con distintos tipos de sorgo como forrajes conservados las podemos sintetizar en estas barras, donde los granos, evidentemente por mayor concentración energética y mayor digestibilidad, tienen el potencial de generar promedio o en general 1 kilo de ganancia de peso, que en realidad la dieta necesita además tener acompañamiento del componente fibra y el componente proteína. Los silajes de buena calidad, sileros o graníferos con alta proporción de grano, nos pueden dar tranquilamente 800, 750 gramos de ganancia de peso, siempre acompañando la dieta con lo que tiene en déficit, que es la proteína. Los silajes de sorgo forrajeros en general van a tener bastante menos potencialidad de ganancia de peso. Nosotros estamos evaluando entre 300 y 400 gramos de ganancia de peso por animal por día. Y los diferidos, al ser una planta que ya envejeció, que ya se secó, que tiene alta proporción de pared celular, que tiene pocos hidratos de carbono solubles, que tiene poca proteína, el grano está seco. Al ser un grano seco, duro, el animal lo aprovecha muy parcialmente, tiene bastante menos potencialidad en cuanto a la ganancia de peso, que puede estar en el orden de no más de los 200 gramos de ganancia de peso por animal y por día. Entonces, este sería el panorama general que nos brindan los sorgos en sus distintas versiones. El modelo, digamos, que deberíamos analizar es cuánto aporta el recurso forrajero, ya sea silaje, ya sea grano, ya sea diferido, ya sea en cantidad, porque es lo que me define la carga animal, en calidad, que es lo que me define la performance individual. A través de estas dos variables se me define la producción por hectárea, y según sea el costo de este recurso forrajero, será junto con la producción lo que me defina como margen bruto de mi sistema de producción. Y ahí entonces cabe aclarar el rol muy importante que tienen los sorgos como recurso forrajero
en su versión silajes nos están aportando gran cantidad de forraje y nos pueden estar aportando muy alta calidad. Por lo tanto, es una herramienta muy importante para que a través de estas dos variables, cantidad y calidad, nos permita tener una alta producción por hectárea y por lo tanto un alto margen bruto, porque el costo, si lo comparamos con muchas otras alternativas de recursos forrajeros, es un costo relativamente barato por kilo de materia seca producido. El desafío es ser eficientes en la producción y en la eficiencia de conversión de estos recursos forrajeros en producto animal. Y cuando hablamos de ser eficientes, podríamos estar llegando a la propuesta que hacemos, al menos algunos, de una ganadería de precisión. Una ganadería de precisión es aquella en las cuales tenemos en cuenta todos estos aspectos, en las cuales cuantificamos todo lo que está ocurriendo a través de este proceso de producción y de transformación de nuestros forrajes y nuestros alimentos en producto animal. Ganadería de precisión es producir más y mejor usando todas las estrategias disponibles. Esto quiere decir ser más eficientes. Y hoy en día ser más eficientes no es solamente un desafío para tener mejores resultados productivos y económicos, sino que casi que es una obligación, porque además esta eficiencia tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con una serie de cuestiones que se están analizando en el mundo, como por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero, en la cual si tenemos bovinos tenemos que estar produciendo, no tenemos que estar manteniéndolos. Y en nutrición animal, como síntesis, podemos pensar que esta eficiencia se basa en básicamente 4 aspectos. Tener en cuenta la calidad de los alimentos, mayor calidad, mayor consumo, mayor producción, por lo tanto mayor eficiencia. Hemos hablado básicamente de la digestibilidad. El balance de las dietas tienen que estar balanceadas en sus componentes energéticos y proteicos, y no todas las proteínas funcionan de la misma manera, por lo tanto no es solamente cuestión de tener en cuenta la proteína bruta, sino cómo esa proteína se degrada y cómo le va a aportar proteína metabolizable al animal, con diferencias muy importantes según los distintos casos y las distintas formas de uso. Conocer y controlar el consumo, porque el aporte de nutrientes está determinado por el consumo. Y por último, cubrir los requerimientos del animal. Tenemos que asegurarnos, a través de la cantidad y la calidad del consumo, cubrir los requerimientos del animal, que son siempre en primera instancia su mantenimiento, eso es un costo que siempre vamos a tener, y por último, que los animales se expresen su mayor respuesta animal posible de acuerdo a los objetivos de cada uno de los sistemas de producción. Por lo tanto, la propuesta es simplemente que nuestros sistemas de producción estén planificados y previstos en base a estos conceptos de producción y utilización de los alimentos, y bueno, particularmente con esta herramienta que son los sorgos como una herramienta muy importante y con muy alto potencial de producción.